estudiando el libro del Apocalipsis con esta serie que hemos titulado Más allá de los símbolos. Veíamos en el vídeo anterior el capítulo 1, pero evidentemente no lo terminamos y hoy seguimos hablando del capítulo 1. Entonces, yo quiero que hoy veamos otros temas distintos que están presentados también en este capítulo y entonces vamos a ir viendo algunos textos que he seleccionado para que leamos y para que podamos ver estos temas. Bien, entonces en primer lugar nosotros vamos a ver que en el capítulo 1 Dios se revela como Dios a su iglesia. Y esto es un tema sumamente importante. Es un tema que tiene un peso teológico realmente profundo. Bien, entonces, vamos a ver el versículo 4, capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 4. Entonces nosotros aquí encontramos las siguientes palabras. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros de parte del que es y que era y que ha de venir. Esta presentación nos está hablando de Dios en el tiempo, pero es muy llamativa la manera en que tiene Dios de manifestarse en esa línea de tiempo. Bien, porque muchas veces nosotros lo leemos, pero no terminamos de comprender cómo se está utilizando el tiempo en esta línea. Dios, el que era, y nos está hablando evidentemente de la eternidad. Dios dice que es eterno, y en su revelación, en su palabra, nosotros vemos cómo hay muchos textos que hablan de esa eternidad de Dios en el pasado. Bien, porque la eternidad es un concepto que está por encima del tiempo. Infinito hacia atrás, pero también infinito hacia el futuro, hacia adelante. Y Dios se presenta de esta manera. Dios, el que está presente desde la eternidad hacia atrás. Dios está presente un tiempo infinito hacia atrás. Ese tiempo del que nosotros veíamos que el apóstol Juan en su evangelio y también en su epístola, en su primera epístola, habla del principio. Bien, en el principio Dios. No hay nada en el principio que no sea Dios, y a partir de Dios comienza la existencia de todo, en el tiempo infinito de la eternidad, en el pasado. Pero entonces el texto dice el que era y el que es, no solamente en el tiempo pasado, sino en el tiempo presente. Dios es Dios. Dios no ha dejado de existir, aunque el ser humano haya querido borrar a Dios del universo, aunque el ser humano haya querido meternos en la cabeza que Dios no existe, y como algún filósofo del siglo XIX dijo, Dios ha muerto. Bien, no, Dios existe, y en esa línea eterna de tiempo, cada momento, cada periodo en esa línea de tiempo, Dios existe en el presente. Dios es un eterno presente. Y esto es importante para nosotros que creemos en Dios, que somos creyentes. ¿Por qué? Porque nuestro Dios existe. Existió en el pasado remoto, pero también existe en el momento actual, cuando yo necesito de Dios y me acerco a Él. Cuando yo elevo mis oraciones a Él, yo tengo la plena seguridad de que Dios existe, de que Dios está. Pero fíjense ustedes cómo termina esa línea de tiempo. Dios es hoy en día, porque Dios existe hoy en día, pero fue en el pasado remoto, donde la mente humana no puede llegar, donde nadie puede llegar excepto el mismo Dios. ¿Y cuál es el futuro? El futuro no es y será, que sería lo lógico. Fue en el pasado
es en el presente, será en el futuro. No, el futuro, fíjense cómo lo presenta. ¿Y qué viene? ¿Y qué viene? ¿Por qué? Porque el futuro que espera la iglesia, el futuro que espera el creyente, no es el futuro remoto de la eternidad que nosotros no podemos alcanzar con nuestra mente, sino es la realidad prometida que aunque nosotros no sabemos cuándo será, nosotros la tenemos cerca de nosotros, la tenemos prácticamente al alcance de nuestra mano. A tal punto lo creía Juan, a tal punto lo creía Pablo, la iglesia primitiva, que ellos en sus escritos hablan de ese futuro cercano que está la venida del Señor. Bien, cuando en la primera carta a los tesalonicenses Pablo habla del momento en el que el Señor venga, él dice, y nosotros, los que estemos vivos cuando el Señor venga, no moriremos, sino seremos transformados. Porque él creía que el Señor venía en sus días. Y nosotros como pueblo creemos que el Señor viene en nuestros días. Y nosotros vemos cosas que Pablo no podía ver, cosas que Juan no podía ver. Y hay señales que nos están anunciando la proximidad de la venida del Señor. Y nosotros tenemos que saber reconocer esas señales. Y podemos en nuestros días decir, hoy está más cerca de nosotros la venida del Señor. Por eso, Dios se manifiesta a la iglesia con la seguridad para la iglesia de que Él es el Dios eterno. Pero fíjense, sigue el versículo 4 y nos vamos a meter en el versículo 5, hablando de Dios. Porque fíjense, en primer lugar, habla el que es, el que era y el que viene. En segundo lugar dice, de los 7 espíritus que están delante del trono de Dios, delante de su trono. Y de Jesucristo, dice el versículo 5, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Y esto es importantísimo porque aquí nosotros vemos al Dios del Nuevo Testamento, al Dios de la revelación más completa, al Dios que se revela de una manera distinta que como fue revelado en el Antiguo Testamento, de una manera más completa. Tal vez, evidentemente, seguramente, ciertamente, no de la forma más completa posible, porque ¿cómo nosotros podemos meternos en la divinidad y comprender la divinidad? Pero sin embargo, esta comprensión que la revelación de Dios, Jesucristo, a través de su profeta, a través de su elegido, a través de este pastor de la iglesia, Juan, trata de explicarnos. Y nosotros aquí vemos de una manera categórica la pluralidad de Dios. Dios se manifiesta como el que es, el que era y el que viene, como los 7 espíritus de Dios y como Jesucristo. Y aquí a Jesucristo no se lo llama el Hijo, se lo llama por su nombre titular, el nombre que recibe de parte de la iglesia, Jesús, el Mesías, porque la iglesia cree que Jesús es el Mesías. Y entonces en esta revelación, Juan recibe directamente de Dios la confirmación de que la iglesia tiene razón. Jesucristo es el Mesías, porque Jesucristo es el Dios encarnado del que habla Juan en su capítulo 1 del Evangelio. Bien, aquel Dios que es llamado el Verbo, que es Dios y que, según dice el versículo 14 del primer capítulo del Evangelio de Juan, aquel Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria. La gloria del monogenés, del único en su especie Dios. Es una manera muy, muy profunda de presentar a Dios. Y Juan, en la revelación que presenta en este capítulo 1 del Apocalipsis, nos está dando
esa pauta. Es importantísimo esto para nosotros. ¿Por qué? Porque yo estoy acostumbrado a acercarme a ese Dios cercano que conoce mi sufrimiento en primera persona porque Él lo padeció siendo hombre, Dios encarnado. Los 7 espíritus que están delante de su trono. Esa idea de 7 espíritus la vamos a ver repetida posteriormente también en los capítulos 4 y 5 del Apocalipsis. Y aquí habla, sin ningún lugar a dudas, del Espíritu Santo, porque está hablando de la plenitud en el número 7 y está hablando del Espíritu. La plenitud del Espíritu es la persona divina, sin ningún lugar a dudas. Así que nosotros encontramos aquí la revelación de ese Dios verdadero. El Dios que conoce la iglesia, el Dios que proclama la iglesia. Y nosotros somos parte de esa iglesia y somos parte de esa proclamación. Pero fíjense, versículo 6. El versículo 6 es un llamamiento a la adoración. Fíjense lo que leemos aquí. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí tenemos ese llamado a la adoración divina. Este Dios, que ahora está revelado de una manera más plena que como fue revelado en el Antiguo Testamento, este Dios exige ser adorado. Y nosotros no solamente nos vamos a encontrar con este llamado a la adoración aquí, sino que lo vamos a ver a lo largo del libro del Apocalipsis. Vamos a encontrar a ese ser divino que es adorado en alguna de sus formas, de la pluralidad que nosotros nos encontramos a este Dios. Bien, así que nos quedamos hoy con la idea de Dios en el capítulo 1. Y luego seguiremos viendo más riquezas del libro del Apocalipsis en este primer capítulo, que nos van a ir dando una mayor riqueza más allá de los símbolos.